APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. La PANAPSE es una organización de comunicación, en especial audiovisual. Nos hemos conformado como nacionalidades de acá de la Amazonía Norte para producir, para elaborar material y asimismo para que esa herramienta sea de utilidad para nosotros apoyar a las culturas indígenas. Desde la comunicación comunitaria nosotros hemos hecho un sinnúmero de reportajes, incontables. Lo digo incontables porque de verdad que hemos hecho mucho material audiovisual donde hemos visibilizado realidades que a veces están escondidas y hemos tratado de aportar también desde nuestros espacios, desde nuestros medios, a fortalecer esas luchas sociales. Somos un grupo de jóvenes que hacemos producción audiovisual. Para mí es algo muy importante porque desde ahí doy a conocer los conocimientos y saberes de nuestras nacionalidades y pueblos. Estamos de la nacionalidad Cofán, estamos jóvenes de la nacionalidad Siecopay, Sionas, están los compas Shuar, los compas Quichuas, ¿no? Y de ahí viene el pueblo afro y el pueblo mestizo. Por eso llevamos el nombre de APANAPSE, que significa Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos, Ecuador. Pero no me parece que viene de abajo del campo. Bueno, nos encontramos por dos temas súper importantes. Primero, porque llevamos muchísimos años sin reunirnos presencialmente por la pandemia. La última vez que nos reunimos fue en agosto del 2019. Entonces esta fue una reunión que anhelábamos un montón, que llevábamos ya como un tiempo detrás de esta reunión. Por fin se dio con el pretexto primero de tener unas nuevas elecciones y hacer una nueva directiva. Hemos elegido esta directiva con presidente, vicepresidenta, secretaria, administrador y la tesorera, que son de diferentes nacionalidades y pueblos, que en esta ocasión me correspondió la responsabilidad y que me siento también muy contenta y muy feliz que los compañeros, mis hermanos, hayan confiado en mí para asumir esa responsabilidad como presidenta de esta asociación, la PANAPSE. Como normalmente veníamos haciendo, se cambia la directiva y obviamente los jóvenes también ya conocen, ¿no? Conocen de temas organizativos, de temas de producción y por lo tanto ellos deben como ir llevando la uno de posta. Ustedes, hermanos y hermanas, les llamo así porque somos desde un origen de lucha, de procesos igualitarios, de proceso de trabajo, de proceso de equidad, de persistencia, de resiliencia, que hemos venido de años, desde 500 años atrás, luchando para que seamos hoy en día, estar aquí sentados y ser todo un equipo de equidad. Agradecer primeramente a Dios. Y también hicimos algo muy importante y esencial para que esto se fortalezca y que siga revitalizando y que siga como también generando una economía. El siguiente punto ha sido recibir a los compañeros y socios de APAC, ¿no? Para esta firma del convenio, que es como, digamos, ahora es el único y más fuerte lazo que tenemos con la producción. Poder seguir contando es el convenio interinstitucional, lo que es APAC y APANAPSE. Es un objetivo social, es un objetivo
por nosotros mismos, por nuestros taitas, por nuestras mamás, por nuestro pueblo, por nuestra sociedad, por nuestros Con APAC, pues obviamente nos han ayudado muchísimo, nos han hasta como empujado, ¿no?, toda esa idea que teníamos, y aparte de eso, los equipos también que nos han facilitado. Hemos trabajado, creo que ya tenemos 7 años, bueno, sin contar los 2 años de pandemia, que para mí, aunque no hicimos contenidos audiovisuales conjuntos con APAC, la relación organizativa, el vínculo entre organizaciones no se perdió, y ya tenemos 7 años en este recorrido como organización aliada. Y creo que los sueños particulares por los que estamos unidos a esta organización tiene que ver con tener una voz propia y una mirada propia y una reflexión propia dentro del territorio. Y que es importante reconocer y valorar nuestro producto comunitario, porque eso es lo que se quiere, porque la comunidad y la unión de eso que queremos, que es lo común, es lo que se quiere realizar y producir para aquellos y aquellas que piensan que son olvidados, que nosotros lo estamos haciendo revivir. Todos mis ancestros viven allí, todos mis ancestros viven allí. En medio de la selva creció Yaque, en medio de la selva creció Yaque. Sus guardianes, jaguares y serpientes, sus guardianes, jaguares y serpientes. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Shaika Mashikuna Kallarinchi, bienvenidos a Arimari. ¿Quieren conocer el significado de este término Shaika? Pues quédense a ver este video, porque van a conocer también otro término, Zin, por ejemplo. Entonces, bienvenidos. Muchas situaciones pueden pasarnos en la vida cotidiana. Por ejemplo, estoy pasando por la calle y un carro pasa cerquita de mí y me hace zin el cuerpo. Zin. Zin, una expresión para indicar que siente adrenalina cuando está en una situación tal vez de peligro. Entonces, este término zin podría equivaler al castellano como ese sentimiento de estremecer el cuerpo por miedo, por susto o adrenalina que puedo sentir. También tenemos shaika. Shaika en castellano equivaldría a algo así como uy. Y ahora, veamos un ejemplo muy sencillo. Me estoy duchando en la casa muy plácidamente y se me seca el agua de repente, ahí podría expresar shaika. O también estoy apurado saliendo hacia el trabajo y se me pasa el autobús. De igual manera ahí me expreso shaika. Ahora quedan ustedes para poder utilizar estos términos nuevos que hemos aprendido en las conversaciones diarias con amigos o familiares. Zin cuando siente temor o shaika también cuando dice un coraje que siente, ¿no? Recuerden que en Rimari la diversidad cultural nos enriquece. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Gloria Mercedes Chiricúa Mejía, soy de la nacionalidad eperana y vivo aquí en la comunidad Santa Rosa y soy la directora de la unidad educativa eperana Siapidanande. La unidad educativa se creó el 22 de junio del 2002. Fue creado por Vicariato, el Monseñor Eugenio Arellano. Él fue el primer creador de esta institución educativa que hizo una construcción mixta y una aula, y en eso nosotros empezamos la escuela.
El tipo de educación es bilingüe en nuestra lengua, que es el CIAPD. La educación hasta ahorita se está manifestando bien porque se está, tratando de aprender y recuperar el idioma, por una parte. Y otra parte, estamos directamente, eso es lo que más está luchando, porque no queremos perder nuestra identidad, ¿sí? Antes de existir la unidad educativa Epenana Siapidanandé, no teníamos una educación propia, ¿no? Pero nosotros como nacionalidad epenana aquí en la unidad educativa damos clase en CIAPD. 70% de los estudiantes están perdiendo lo que es el CIAPD, más el español, y esa es la dificultad. Nosotros como docentes hemos tenido en una asamblea con los padres de familia para que nos ayude, que más hablen en CIAPD, y así mismo nosotros aquí enseñamos lo que en CIAPD, la escritura y lo nasal, más que todo, que tienen dificultad de los estudiantes. Los profesores lo que están haciendo para mí está muy bien, la recuperación que estamos haciendo. Eso es lo que necesitamos nosotros y eso es lo que pedimos del campeón de nosotros, o sea, de nuestro idioma, que no la perdamos. Yo como padre de familia, como no sé el idioma, en esa parte casi estoy muy quedado en eso y tengo toda mi razón. Digo la verdad que no estoy en la parte apoyando la parte de CIAPD en casa. La mayoría lo están aprendiendo en la escuelita porque ahí sí se la están aplicando. Nosotros ahorita tenemos como dificultad, no tenemos una construcción con todo equipado. Son de inicial hasta 10º año, solo tenemos estos 4 aulas nomás, porque uno tenemos como oficina, una aula tenemos como oficina y 4 aulas nomás funciona. En una aula tenemos de 3 niveles, entonces esa es la dificultad que tenemos, que como es una institución educativa de inicial a 10º, tiene que haber una aula completa y equipado. Tenemos que tratar de buscar mejoría porque en los planteles que están no es solvencia para que ellos se capaciten ahí, hay que tratar de buscar mejoría. Eso más adelante tenemos que ir luchando para tratar de conseguir lo mejor que nosotros queramos, ¿no? Para nuestros niños que estudien en un plantel más factible, más mejor, más, o sea, que se vea una presentación más mejorcita que la que está. Que esta institución educativa Epenana Siapidanandé, que por parte del Ministerio de Educación, que también tenemos derecho como debidamente como una institución educativa. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Saludos estimados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Están cordialmente invitados a iniciar esta charla con una gran invitada. Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón. Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón. Me gustaría que por favor se presente con su nombre y de dónde es. Mi nombre es Laura Cabascango, yo vengo desde la comunidad de Pijal. Cuénteme, Laurita, ¿cómo era su niñez? Bueno, mi infancia ha sido en mi comunidad, ¿no? En mi comunidad de Pijal. Nosotros como Quichua Cayambis que somos, siempre hemos sido entregados al trabajo comunitario, al trabajo de la agricultura, de la ganadería. En ese entonces había mucha historia en los años 80, sobre todo de 80 y 90, de la lucha de las tierras. Entonces mi infancia recorre mucho por esos esfuerzos que hicieron nuestros padres para poder adquirir las tierras en donde ahora nosotros estamos viviendo. ¿Se escuchaba la música en esos momentos duros también de lucha? Bueno, dentro de nosotros como pueblo Cayambi, sobre todo como comunidad de Pijal, no había mucha fuerza en la parte musical. En mi caso, por ejemplo, mis 2 abuelos por parte de papá y mamá, ellos hacían música. Lo que hacían es de tocar la tunda y la campanilla. Entonces, pero más se presenciaba o se visualizaba ese
ese trabajo de mantener la parte musical en las festividades más que nada. Me dice que sonaba la música, no solo en festividades. ¿En qué momento usted toma en cuenta la música como algo bonito? ¿En qué edad? Ha de haber sido a partir de unos 9, 10 años tal vez. Como decía, siempre las mujeres en el pueblo Cayambi hacemos el canto de las coplas. Entonces un grupo de música sin la presencia de una mujer como que no es tan fuerte, digamos, no está completo. Entonces en ese sentido más bien nos iban arrastrando a nosotros como mujeres para hacer los cantos. Y de ahí, Laurita, cuéntanos, en esa situación cultural que ustedes llevan, ¿cómo manejaban ustedes, por ejemplo? ¿Se organizaba la comunidad o había un grupo particular de la zona que hacía toda esa labor cultural? Había un compañero que se llama el don Alfredo Bonilla. Él siempre fue músico, desde su juventud fue músico. Entonces él fue acarreándonos a las personas que estábamos interesados en el arte, a hacer grupos, nos íbamos a comunidades vecinas, nos íbamos por Cayambe y así fuimos un poco conociendo, digamos, y ampliando la perspectiva de querer de querer mantener nuestra vivencia musical. ¿Cuántos años tenía usted ahí, Laurita? Unos 12 años tal vez. Y en ese tiempo tal vez ya notaba cómo la gente tomaba el arte de la música. ¿Qué era para la gente? ¿Lo tomaban como algo importante o algo así como para complementar nada más otras actividades? Inicialmente se veía como algo así que no tiene mucha importancia, pero después nosotros mismos fuimos dando valor, digamos, a la parte de hacer música y de hacer canto también. Entonces después de que ya nos fuimos organizando como un grupo un poco más firme, ahí fuimos haciendo valorar a nuestra gente mismo de que sí se puede hacer música con nosotros mismos, porque en ese entonces también había la fuerte lucha con la cuestión de la religión también. Entonces sí afectó, digamos, de alguna u otra manera que los compañeros que estaban siguiendo el camino de hacer música pues se desviaron para ir hacia la religión, digamos. ¿En qué momento usted experimenta a salir de su zona, que es los Cayambis, y hacer música con otros grupos o con otras comunidades? ¿A qué edad más o menos? Bueno, nosotros más o menos a la edad de unos 16, 17 años fuimos viendo la necesidad de seguir manteniendo este importante camino musical, debido a que en nuestra comunidad, por ejemplo, en mi infancia me acuerdo de que cuando habían las fiestas del Inti Raymi hacíamos estos bailes de casa en casa. Eso jamás se perdía, pero con la llegada de la religión todo eso se perdió. Durante años se fue perdiendo. Entonces, viendo esa necesidad de conservar, digamos, lo que nos heredaron los abuelos, fuimos buscando grupos de otras comunidades, grupos de aquí mismo del pueblo Otavalo también, y para seguir manteniendo, digamos, este legado y que así no se vaya perdiendo, debido a que en ese tiempo ya casi nadie tomaba importancia a la parte musical sobre todo. En la cultura Cayambi, ¿qué es común o qué era común en esos tiempos más que todo? ¿Cómo era la música en esos tiempos? Bueno, en nuestro pueblo Cayambi lo que más se mantenía era la guitarra. La guitarra es lo que hasta el momento se mantiene, y en los guaguaguañi que hacíamos las ceremonias utilizábamos el acordeón. El acordeón es uno de los instrumentos asimismo que se ha venido históricamente arrastrando hasta la fecha. Entonces los dos instrumentos entre la guitarra y el acordeón era la fusión que hacíamos, no había más instrumentos. Cuando usted era pequeña, miraba que sí había el acordeón y la guitarra siempre. Sí. Con respecto a la flauta, ¿nunca miró flautas tal vez junto a los...? Sí habían flautas, no sé cómo se llamarían en ese tiempo, pero tal vez no conoceríamos el carrizo o tal vez sería la cuestión económica, pero yo recuerdo de que los abuelos hacían de tubos. Ellos mismos armaban de tubos de agua, me supongo que ha de haber sido, y hacían las flautas pequeñas. Entonces también es parte de la cultura Cayambi la flauta. Sí. Entendemos que la música Cayambi en esos tiempos se complementa de la guitarra, el acordeón, las flautas y las campanas. De ahí, Laurita, ¿en qué momento usted, como Laurita,
¿Cuándo experimenta tocar con otros grupos? O sea, ¿cuándo se da cuenta que hay otra manera de hacer música? ¿Con qué grupo se relacionó primeramente fuera de Cayambi? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, bueno, en mi persona con mi cuñada, la Anita Imbaquingo, fuimos partícipes fuimos partes del grupo, de la agrupación Ñanda Maniachi. Entonces ahí fuimos a conocer de que había otros instrumentos en donde podríamos tal vez nosotros incluir en nuestra agrupación, que en ese entonces ya lo teníamos. Entonces más bien ahí fuimos a conocer, digamos, de que hay instrumentos con los cuales nosotros podamos fusionar. Y en ese caminar más bien de ir conociendo agrupaciones, de ir conociendo a músicos también, hemos podido interactuar, digamos, hemos podido ir fusionando este conocimiento musical del pueblo otavalo y a su vez ir fusionando con nuestra música cayambi. Entonces más bien ahí ha sido ese el abrirnos el camino a querer ocupar otros instrumentos dentro de mi agrupación, como es de Guiña y Cayambis. Lo que nos hemos mantenido es haciendo las coplas tradicionales. Casi no nos hemos querido desviar, digamos, de ese camino, porque bueno, ahora hemos visto en algunas agrupaciones de que hacen mucha fusión, o a veces nos desviamos del camino que estamos teniendo como pueblos. Primero quisiera dar inicio, que me ayude a entender, o para el público también, ¿qué es copla? Si yo le preguntara ¿qué es copla?, ¿qué me contestaría? Coplas son cánticos que nacen desde las entrañas, digamos así, de las comunidades donde nosotros estamos viviendo. Las coplas son relatos de las vivencias que nosotros vivimos en las comunidades, vivencias de buena, vivencias de malo, vivencias de desamor, de amor. La copla es como una rima, digamos. Tiene 4 frases y siempre la primera frase tiene que rimar con la última frase. Pero de ahí a la final cada copla tiene un sentido, tiene un pensamiento. Yo recuerdo mi abuelo hacía coplas con la flauta, y mi abuela cantaba en quichua. El problema que hemos tenido es que en nuestra generación, en mi generación sobre todo, nuestro idioma ya se ha ido perdiendo, digamos. Esa dificultad bastante difícil hemos tenido dentro del proceso de las comunidades, sobre todo la comunidad de Pijal, que el idioma casi ya no se está preservando mucho. Entonces, como nuestros padres ya no hablaron el idioma con nosotros con nuestros hijos tampoco lo hemos hablado. Pero como grupo Guiña y Cayambis también lo que hemos estado esforzándonos es en ir preservando, digamos, el idioma, en ir haciendo cantos de coplas en quichua e ir recabando esta información también, ¿no? Porque sí lo hay, no es que no se lo haya cantado, sí lo entonces, hay. ¿se puede decir que la zona de Cayambi practicaba la copla antiguamente en quichua? Sí. Y de ahí va transformándose a solo hacerlo versos en castellano, o rimas, ¿ya? Otra cosa, con respecto a la copla, ¿se bailaba la copla antiguamente o solo se sentaba y en qué momento se practicaba la copla? En los momentos de las festividades, sobre todo. La festividad importante del año siempre ha sido el Inti Raymi. Entonces en estas festividades se bailaba las coplas, se cantaba y se bailaba. Pero sus recuerdos también, cuando era pequeñita, ¿se bailaba la copla? Sí, siempre se bailaba, no era como para sentarse y cantar, siempre éramos bailando circularmente y tocando también, cantando y bailando. Han ido cambiando los textos, la manera de expresar los versos y los poemas que tal vez se exponen en sus coplas, ¿ha cambiado? Sí ha cambiado, más bien se han vuelto un poco más picaronas, digamos, sí. Tanto el pueblo Caranqui como el pueblo Cayambi hacemos coplas, ¿no? Pero siempre tenemos un estilo diferente, digamos, a pesar de hacer las mismas coplas. Entonces, como que cada comunidad o cada sector tenemos nuestra esencia de hacer las coplas o tal vez nuestros cánticos propios de la zona también. Entonces sí se ha ido evolucionando, ¿no? Bastante el hacer el canto de las coplas, pero sin embargo hay pocas coplas que todavía antiguas que se siguen manteniendo hasta el momento. ¿Ha sido siempre partícipe también la voz del hombre en las coplas? No, más bien en la actualidad se ha visto de que los hombres van cantando, porque normalmente, bueno, al menos dentro de mi pueblo, las únicas que cantábamos éramos las mujeres. Pero en estos tiempos más bien lo que hemos visto o hemos hecho nosotros mismos también es la fusión, o a veces hacemos este contrapunto, digamos, va cantando el hombre, va cantando la mujer y vamos fusionando entre el hombre y la mujer. Usted ya experimenta lo que es hacer música con otro grupo,
con más instrumentos, con más posibilidades. Y de ahí en adelante se propone algo, que es, me supongo que era Wiñay Cayambis. ¿En qué momento nace Wiñay Cayambis? Bueno, Wiñay Cayambis somos una agrupación que ya tenemos más de 20 años de trayectoria. Nosotros hemos venido inicialmente como un grupo de danza, nos formamos nosotros y luego vimos la necesidad de que había que hacer también la parte instrumental. Entonces, más bien, esta fusión con el pueblo Otavalo nos fue visionando a querer aumentar más instrumentos de nuestra agrupación y, como mencionaba hace un momento, los espacios que el pueblo Cayambi abre hasta el momento se hacen concursos de coplas, fueron espacios en donde nosotros como agrupación fuimos madurando. Sin embargo, no hemos querido soltar, digamos, esta esencia de mantener nuestra tradición musical como pueblo Cayambi que somos de hacer las coplas y a nuestros hijos más bien irles preparando, digamos, de alguna manera profesionalmente o a veces técnicamente también, para que con esa visión a nosotros nos vayan también encaminando en querer de pronto mejorar musicalmente, pero sin soltar lo que realmente somos como pueblo Cayambi. Un poquito ya a manera de músico, ¿no? Así como analizando la situación. ¿Cree que la música Cayambi, si le quitamos la batería, tiene una esencia más correcta, o sea, tiene una interpretación un poco más correcta, o la batería le da ese toque que necesita la música Cayambi? No, más bien pensaría de que la música, la esencia musical solamente es con guitarra. Ajá, porque hasta el momento nosotros hemos caminado mucho por los pueblos de la zona de Cayambe, por las comunidades de la zona de Cayambe. Ahí no se utiliza ni bombo, no se utiliza nada de percusión, digamos, más bien es solamente la guitarrita. Y eso es la esencia de nosotros como Cayambis que somos. Yo tengo mi vivencia, pero al conversar tenemos más claro cómo deberíamos de juzgar o analizar un tema antes de interpretarlo. Entonces, jóvenes músicos, los que están, y mayores también, corregir ciertas situaciones interpretativas, buscar, estudiar, analizar, entender de dónde vienen estas cositas que nosotros consumimos todavía, que son materia prima para nuestras producciones, porque aunque no lo crean, nosotros hasta ahora vivimos de lo que nuestros abuelos, nuestros viejos nos han dejado en sus interpretaciones. Entonces tenemos que ser un poco más minuciosos, más puntillosos en de verdad saber de dónde viene cada parte de ese mosaico que nos han dejado nuestros abuelos. Laurita, este espacio está como para dejar también un mensaje, un criterio a nuestras vivencias artísticas, musicales. Usted, Laurita, tal vez quiere compartir algo o enviar saludos. El arte musical pues es un idioma universal en donde todos podemos encajar con hacer musiquita. De nuestra parte, como grupo Wiñay Cayambis, como Laura Cabascango, siempre estamos en este camino de seguir forjando esta historia musical, de seguir preservando y que este esfuerzo que hacemos por mantener nuestra tradición pues se vaya legando a las nuevas generaciones y así podamos seguir construyendo esta historia de hacer arte musical. Sí, perfecto, muy bonito. Amigos, de mi parte, nada, muy gustoso. Laurita, nuevamente le agradezco mucho por haber venido, por su tiempo. Amigos, yo me despido. Les agradezco mucho por su compañía y nos vemos en una próxima. Que pasen una bonita tarde. Uy, ay, ay, ya,